Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quienes no me conocen, mi nombre es Peruja Quintero. Yo soy médico veterinario, egresada de la Universidad Central de Venezuela y me dedico actualmente a la neurología veterinaria. Vivo en República Dominicana, soy venezolana, pero vivo en República Dominicana. Y tengo una clínica de especialidades en donde nos dedicamos a la neurología y la cardiología principalmente. Mi esposo es cardiólogo y yo hago la parte de neurología. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación neurológica en nuestras mascotas, que son nuestros principales pacientes. Y una de las cosas que quiero hablar es que se va a hacer énfasis en la evaluación de pares craneales y probablemente no nos dé tiempo a hablar de evaluación de signos de afecciones espinales, ¿ok? Porque en general el tema es muy extenso y me gusta que quede muy claro. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es en dónde estamos, ¿no? Estamos en el sistema nervioso central, en donde hay unas estructuras y cada una de estas estructuras tiene una responsabilidad sobre la conducta, el comportamiento, las respuestas del animal. Entonces, cuando nosotros realizamos una evaluación, lo que hacemos es ver de una manera objetiva lo que está mostrando el paciente y de esa manera lo que captamos lo correlacionamos con las estructuras que están encargadas de regular o manejar X o Y segmento del cuerpo. Y a partir de ello, entonces, localizamos en dónde se ubica esta lesión. La idea de esta práctica es tener la capacidad de correlacionar eso que estamos viendo o eso que estamos detectando al generar estímulos con estas estructuras encefálicas y también tener la capacidad de identificar algunos signos que nuestros pacientes presentan simplemente al entrar a la consulta. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo hago es evaluar la entrada del paciente. Y tenemos pacientes que entran deambulando por sus propios medios, como tenemos el paciente toalla, que es el paciente que entra cargado por el propietario, como tenemos el paciente que entra deambulando pero con dificultad, ¿ok? Entonces, a la entrada del paciente, yo lo tengo un poco más fácil porque mis pacientes son referidos y normalmente el médico general detecta que hay una alteración neurológica y yo ya me puedo enfocar en decir, bueno, vamos a buscar estado mental, postura, etcétera, etcétera. En cambio, ustedes como médicos generales o los médicos generales que me estén viendo, pues tienen que detallar, ser un poco más observadores al momento de entrar al paciente. Entonces, una de las cosas que podemos ver a simple vista es la marcha cuando entra. Otra de las cosas es el estado mental del paciente, qué postura asume ese paciente, y luego hablamos de la evaluación de pares craneales, etc. Hago mucho énfasis en la historia porque una de las cosas que yo practico es que yo dejo al paciente en el consultorio, si puede estar en el suelo, lo dejo en el suelo, cierro el consultorio y trato de que él deambule, se familiarice con el consultorio mientras yo hago toda la historia con el propietario. Y esto a mí me permite saber enfermedades previas o patologías previas. Una de las cosas que me pasó en estos días es que como tenemos el tema del COVID, ya los propietarios no entran a la consulta y muchas veces me dejan los pacientes y se van. Cuando yo estoy evaluando a mi paciente, bueno, encuentro todo un tema espinal, pero tengo alteración de la respuesta a la amenaza en uno de los ojos. Y digo, bueno, llamo a la señora y le explico todo, y le digo, pero hay algo que es la respuesta a la amenaza, que no me cuadra, no sé qué. Me dice, ¿qué es eso de la respuesta a la amenaza? Yo le explico qué es la respuesta a la amenaza y me dice, claro, doctora, lo que pasa es que él no ve por ese ojo.
Entonces, es importante hacer una buena historia clínica y discutir todas las patologías previas con el propietario. En este caso, tenemos un paciente que si bien deambula y se mantiene por sus propios medios, es un paciente que tiene una postura que es anormal. Fíjense que hay rigidez de miembros anteriores, hay rigidez del cuello, son pasos súper cortos y hay aumento de la estación en los miembros posteriores, ¿ok? Entonces, ya este paciente te está diciendo que algo está pasando. Cuando vamos a evaluar el estado mental, a mí me gusta ubicarme en un eje de coordenadas. Por eso pongo este ejemplo de la recta, ¿ok? En donde los positivos, que serían los números que van hacia la derecha, son el eje de coordenadas de los estados mentales que van hacia la muerte. Y los negativos, que son los que están hacia la izquierda, es el eje de coordenadas que va hacia la excitación. Entonces, lo que quiero recalcar es que si tenemos, por ejemplo, el estado de conciencia alerta, que es el estado de conciencia normal, ¿ok? Es el paciente que llega, que responde a estímulos externos, que deambula por todo el consultorio, que reconoce dónde está, que reconoce a su propietario, ¿ok? Y luego, en el eje de los negativos, tenemos los estados de excitación, en donde tenemos pacientes hiperexcitados, que son estos pacientes ansiosos, a veces los pacientes agresivos o pacientes que no se quedan quietos en ningún momento, ¿ok? Y de ese eje de hiperexcitación podemos terminar en convulsiones, ¿ok? Y luego del otro lado tenemos estos pacientes que tenemos el estado mental deprimido, que es este paciente que está consciente, pero que se queda en una sola posición, responde a algún estímulo externo, como hacer un ruido o moverle la cabeza, pero luego asume la misma posición, ¿ok? Luego tenemos el paciente estuporoso, que es un paciente que está como en un estado de coma, porque no hay respuesta a estímulos externos, pero responde a estímulos nocioceptivos o dolorosos. Y luego tenemos el paciente comatoso, que es el paciente que no tiene respuesta a estímulos externos y que tampoco tiene respuesta a estímulos nocioceptivos o dolorosos. Cabe destacar que todos estos estados de conciencia están regulados por el sistema regular activante, que se encuentra dentro de la formación reticular, ¿ok? Esto se encuentra, la formación reticular, aparte de tener la regulación o la responsabilidad de la regulación de los estados de conciencia, también tiene la responsabilidad de la regulación en los ciclos circadianos y en la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Entonces, en pacientes que tú ves estados de conciencia sumamente alterados, puedes tener alteraciones en estas frecuencias también. A continuación vamos a ver unos ejemplos de unos videos de diferentes estados de conciencia. ¿Ok? Entonces, este paciente tiene un estado de conciencia estuporoso. Creo que en el video no se logra apreciar cuando hacemos los reflejos nocioceptivos, pero él no responde a estímulos externos de sonido. De hecho, en ese momento la propietaria está hablando, ¿ok? Y no hay ningún tipo de respuesta. Pero cuando hacemos la estimulación con la pinza en los miembros de la estimulación nocioceptiva, o sea, que le generamos dolor, hace una leve respuesta, ¿ok? Luego tenemos este otro paciente, que es un paciente en estado de hiperexcitación. Voy a repetir el video para que puedan oírlo. ¿Ok? Y estos pacientes en estado hiperexcitado y ya yo diría delirio, son pacientes que se caracterizan por tener un estado mental de conciencia alterado en el que no responden realmente a estímulos externos, pero están vocalizando y como haciendo movimientos que no tienen ningún propósito. Y son pacientes que tú los oyes y ese tono de vocalización no tiene ningún tipo de aumento o disminución
y se mantiene de forma continua independientemente de lo que hagas, de que los cambies de posición, los subas, los bajas, lo que sea. Y esto es porque es un paciente que está en estado de delirio, ¿ok? Y luego tenemos este otro paciente, que es un paciente que ya está totalmente comatoso. Fíjense que los ojos están abiertos, hay una respuesta respiratoria, pero esta respuesta respiratoria ya no tiene una regulación central, sino más bien es bajo concentraciones de CO2. Fíjense que no tiene la capacidad de hacer termorregulación, por eso tiene el health pad frío. Y bueno, esto es un estado comatoso severo. Probablemente este paciente ya estaba en proceso de herniación cerebral. Realmente no me acuerdo del caso. Entonces, otra de las cosas que vamos a analizar es la postura. Tenemos la postura del cuerpo. Primero les voy a hablar como de las posturas más evidentes, ¿ok? En donde tenemos posturas de descerebración, descerebelación. La postura de descerebración se caracteriza por ser un paciente que tiene alteración del estado mental y tiene rigidez de los 4 miembros, ¿ok? A diferencia de la postura de descerebelación, en donde el paciente presenta esta hiperextensión del cuello hacia atrás, que se denomina opistótono, con rigidez de los miembros anteriores y flexión o no de los miembros posteriores. Entonces, hago énfasis en este o no, porque tenemos este paciente Yorkshire, que es una descerebelación clásica, en donde hay rigidez en miembros anteriores con flexión de miembros posteriores, y luego tenemos este paciente que tiene opistótonos, pero tiene rigidez de los 4 miembros. Y fíjense que tiene un estado mental de delirio. ¿Ok? Entonces, con respecto a las posturas, tenemos las posturas de lesiones espinales, en donde tenemos la postura de Chief-Charrington. La postura de Chief-Charrington se caracteriza por tener rigidez de miembros anteriores con flacidez de miembros posteriores parecida a la descerebelación. Pero no hay ningún tipo de alteración de conciencia, ¿ok? Y es la clave para diferenciar una de otra. Estos pacientes, si tú los levantas o los sostienes, tienen la capacidad de generar movimiento con los miembros torácicos. Y esta postura se da porque la modulación de las neuronas motoras de los miembros anteriores se da en este segmento. Entonces, en el segmento T3-L3. Entonces, esta modulación, al tener una lesión espinal, no se genera la modulación que llegue a la intumescencia cervical y le diga a estas neuronas motoras extensoras, hey, no extiendan tanto. Y al no generar esa modulación, entonces las neuronas motoras extensoras hacen lo que quieren y se genera esta rigidez de miembros anteriores. Pero además, como tenemos una lesión espinal importante, entonces tenemos la flacidez o la paresia de miembros pélvicos característica de estas lesiones espinales. Ahora, ¿tiene un valor pronóstico esto? En tiempos anteriores se decía que sí, que los pacientes con Chief-Charrington no se recuperaban, etcétera, pero ahora no se usa como valor pronóstico. Lo que nos ayuda es a saber que hay una lesión espinal y que la lesión espinal es importante, ¿ok? Pero no se usa como valor pronóstico, ni se usa para tomar decisiones de eutanasia, ni nada de esto. Ok. Otra de las posturas y de la marcha, es una mezcla de postura y marcha, es la base amplia, que significa un aumento en la superficie de sustentación. Básicamente es que ponen los miembros más abiertos, ¿ok? Y esto normalmente es característico de una alteración en el equilibrio, que bien sea, puede ser de origen vestibular o de origen cerebral. Luego tenemos las ataxias, que es esta marcha incoordinada, y estas ataxias pueden ser de origen vestibular
de origen cerebelar, pero también pueden ser de origen propioceptivo. Y es porque los estímulos no están llegando de manera correcta al cerebro y entonces no se están interpretando de manera correcta dónde se deben posicionar los miembros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de 3 casos. En el primer caso tenemos un paciente con ataxia cerebelar y una de las cosas, aparte del aumento de la base de sustentación, es que hay un tremor evidente. ¿Ok? La ataxia vestibular o la alteración vestibular más bien se caracteriza por tener un ladeo de cabeza, como es en el caso de este felino, que aquí no logramos que caminara. Realmente cuando tienes pacientes que tienen síndromes vestibulares muy severos es difícil que logren que caminen, pero sí ves la inclinación marcada en la cabeza. ¿Okay? Y luego tenemos este paciente en donde hay un buen estado de conciencia, pero fíjense la incoordinación de miembros posteriores. ¿Ok? Ok, entonces, otra cosa que vamos a evaluar es la posición de la cabeza. Y cuando evaluamos la posición de la cabeza, tenemos que aprender a diferenciar entre el ladeo de la cabeza y la inclinación. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí 2 ejemplos de 2 pacientes. Uno de ellos tiene la cabeza ladeada hacia un lado, que es el cocker, y el otro realmente es su cabeza y su cuerpo que están totalmente inclinados hacia el flanco. Entonces, a esta postura se le llama pleurototo. Y básicamente es que la cabeza busca el flanco, ¿ok? Mientras que el ladeo de la cabeza es la cabeza solamente y no incluye el resto del cuerpo. Normalmente, el pleurotótono está relacionado con lesiones encefálicas y el ladeo de la cabeza está más relacionado con lesiones vestibulares. La ventroflexión de la cabeza. Esa es otra de las posiciones anormales de la cabeza. Ok, entonces, la ventroflexión de la cabeza quiere decir que la cabeza se flexiona hacia abajo, básicamente. Y la ventroflexión de la cabeza tiene varias causas. Entonces, tenemos este paciente con ventroflexión de la cabeza, pero además de eso podemos ver que hay pasos cortos, que hay rigidez del cuello, ¿ok? Y que además hay renuencia a levantar la cabeza hacia arriba. Y luego tenemos a este paciente, que es un felino, con ventroflexión más marcada de la cabeza, ¿ok? Si pueden ver, bueno, lo que pasa es que con los felinos es todo un tema hacerlos caminar, pero la marcha no estaba tan alterada en este paciente y lo más marcado era la ventroflexión de la cabeza. Entonces, estos 2 pacientes, aunque tienen signos parecidos, no son iguales, los orígenes son diferentes. Y es que en el primer paciente, en el perrito, tenemos un paciente con una alteración musculoesquelética, en donde una lesión cervical no le permite flexionar de manera correcta la cabeza por el dolor que le genera. Y en el otro paciente tenemos un felino con hipocalemia, que es característico en ellos que estos desbalances electrolíticos generen esta posición de ventroflexión de la cabeza. Entonces vamos a entrar en detalle en lo que sería la evaluación de pares craneales, ¿ok? Como sabemos, tenemos 12 pares craneales y ellos se originan principalmente en el tronco encefálico, ¿ok? Entonces, una de las cosas que, a diferencia de los primeros 3, una de las cosas que quiero hacer énfasis es que, como dicen, los ojos son la ventana del alma. Y a partir de los ojos se puede obtener muchísima información de cómo está el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro tronco encefálico y el cerebelo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar
con la evaluación del nervio óptico. Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre las estructuras, ¿ok? Tenemos las retinas, tenemos la retina lateral y la retina medial, tenemos esta estrellita que es el quiasma óptico, ¿ok? Tenemos estos rectángulos verdes, que sería la corteza occipital, ¿ok? Luego tenemos una estructura denominada núcleo geniculado lateral, ¿ok? Y también tenemos las fibras que asocian todas estas estructuras. Entonces, cuando tú tienes un estímulo visual, aproximadamente el 80% de estos axones tienen una decusación. ¿Qué quiere decir? Que cruzan al lado contrario, ¿ok? Y a partir de ese lado contrario, tienen una proyección de fibras hacia el lóbulo occipital, pero también tienen una proyección de fibras hacia el núcleo geniculado lateral. Entonces, estas proyecciones de fibras son las que permiten la modulación de la captación de las imágenes y la modulación de movimientos oculares, constricción de la pupila, posición de la cabeza y del cuello, ¿ok? Entonces, es bastante importante esto, porque luego, cuando empezamos a hacer las pruebas, nos damos cuenta que estos procesos de decusación de las fibras son los que explican por qué a veces se hacen estímulos en un lado y hay respuesta contralateral, y es por la decusación y la relación entre los dos lados de esas fibras visuales, ¿ok? Entonces, una de las pruebas que tenemos es la respuesta a la amenaza. La respuesta a la amenaza se realiza acercando la mano o levantando los dedos al ojo de la mascota, ¿ok? Si tú lo haces acercando la mano, tienes que tener mucho cuidado porque a veces, si lo haces muy fuerte, generas como aire, y ese aire estimula otras estructuras y no te está evaluando las vías visuales, ¿ok? Entonces, por eso hay gente que prefiere elevar los dedos. Entonces, al hacer la proyección, el estímulo, ¿ok? Ese estímulo es captado, depende de si lo hacemos así o así, pero vamos a hablar de la retina lateral, medial. La retina medial viaja a quiasma óptico, ¿verdad? De quiasma óptico viaja a núcleo geniculado, de allí tenemos las fibras de proyección que van hacia el núcleo occipital, y luego vienen las fibras de asociación que emiten estímulos hacia el núcleo frontal. Todo esto, como se están dando cuenta, es contralateral. Esas fibras de asociación del lóbulo frontal, dije núcleo, perdón, lóbulo frontal, generan unas fibras de proyección que se desplazan hasta el núcleo pontino. Y en el núcleo pontino se genera una decusación hacia el lóbulo cerebelar que emite en el lado ipsilateral, en donde se generó el estímulo, emite una orden al núcleo motor del nervio facial ipsilateral para que se genere el parpadeo de ese ojo. Entonces, si se dan cuenta, estamos evaluando muchas estructuras con la respuesta a la amenaza. Estamos evaluando retina, estamos evaluando nervio óptico, quiasma óptico, el lóbulo occipital, lóbulo frontal, cerebelo y tronco encefálico y nervio facial. Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta de la respuesta a la amenaza es que la respuesta a la amenaza tiene un tiempo de desarrollo. Entonces, en los pacientes menores a 12 semanas, si no hay respuesta a la amenaza, no se considera un hallazgo patológico. Después de las 12 semanas, entonces ya sí se considera un hallazgo patológico. Y en los felinos es complicado, es una prueba complicada de generar, porque a veces tienes respuestas negativas, pero que realmente no están negativas, y es porque son animalitos muy especiales. Aquí hay un ejemplo
de una evaluación de la respuesta a la amenaza. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, fíjense, que la retina medial pareciera totalmente negativa, pareciera que la retina lateral capta un poco, ¿ok? Y luego, del otro lado, tenemos que hay una respuesta normal a la amenaza, ¿ok? Entonces, eso nos habla de que probablemente hay una lesión que está más correlacionada con un daño ipsilateral. Ok, luego tenemos la respuesta pupilar. ¿Okay? Entonces, la respuesta pupilar tiene la misma relación con las fibras ópticas que hablamos al principio, pero se genera de otra manera, y es que la respuesta pupilar no es una prueba para identificar visión, ¿ok? Realmente la respuesta pupilar es una prueba para identificar la funcionalidad parasimpática. Entonces, lo que tenemos es que a partir de la porción parasimpática del núcleo del nervio oculomotor, hay una proyección hacia una estructura denominada el ganglio ciliar, y este ganglio ciliar genera unos axones, y esos axones son los que se encargan de hacer sinapsis en el esfínter pupilar y generar la constricción de la pupila. Pero además de eso, como tenemos el tema de las decrustaciones de las fibras, también tenemos una constricción de su par contralateral, ¿ok? Ahora, ¿cómo evaluar la respuesta pupilar? Porque una de las cosas es que tenemos pacientes que llegan con anisocoria, ¿ok? Entonces, la anisocoria es una alteración en el diámetro pupilar, en donde tenemos diámetros diferentes en el paciente. Si la clave de esto, la clave de la evaluación de la anisocoria, es llevar a los pacientes a lugares sin luz. ¿Por qué? Bueno, porque al nosotros tener un paciente con anisocoria, y como ven acá en la lámina el ejemplo, al cerrar la luz, la respuesta normal es que se dé un proceso de dilatación pupilar, ¿ok? Entonces, si el paciente llega con anisocoria, cortamos la fuente de luz y se dilata la pupila que se veía contraída, entonces la pupila normal es la pupila que llegó dilatada en condiciones de luz. Si en caso contrario ambas pupilas están contraídas, lo llevamos a condiciones de luz y una dilata y la otra se mantiene contraída, entonces tenemos que el paciente tiene una alteración de la pupila que no dilató en el momento en que se retiró la luz. Entonces, eso nos ayuda mucho, porque muchas veces nosotros hacemos el reflejo pupilar en condiciones normales de luz, no respondió este ojo y sí este ojo, y la interpretación no se da de manera correcta. Entonces es importante hacer las pruebas también con ausencia de luz exterior. Además de eso, tenemos la inervación simpática del ojo, ¿ok? En donde tenemos una neurona de primer orden que viaja hacia la intumescencia T1, T3, y de allí se genera una neurona de segundo orden que viaja hacia el ganglio cervical de la bula timpánica por medio del tronco vago simpático, y a partir del ganglio cervical de la bula timpánica, se genera una neurona de tercer orden que va hacia los músculos ciliares y genera la contracción pupilar. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Bueno, esto es importante porque muchas veces cuando tenemos lesiones en la columna cervical, podemos tener, si estas lesiones son importantes y profundas, podemos tener afección en la respuesta pupilar ipsilateral del lado afectado, ¿ok?
También cuando tenemos lesiones a nivel de la bula timpánica muy importantes, podemos tener también alteraciones pupilares del lado que está afectado. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como síndrome de Horner. Y el síndrome de Horner es simplemente un signo clínico en donde tenemos protrusión del tercer párpado, constricción pupilar y enoftalmia. Y el síndrome de Horner, pues uno de sus orígenes más comunes son lesiones en la periferia de la bula timpánica o lesiones cervicales. De hecho, es muy común en pacientes que tienen avulsión del plexo braquial, que luego, aparte de la avulsión, tienen o desarrollan un síndrome de Horner porque se pierde la inervación simpática del ojo. Ok, entonces luego vamos a hablar de lo que sería qué da la posición al globo ocular, ¿ok? Entonces, luego de captar estos estímulos, a partir del colículo rostral, como les dije arriba, estas fibras viajan hacia los núcleos motores del abducen, el troclear y el oculomotor en ambos lados del tronco encefálico, y esos núcleos motores que se encuentran en el tronco encefálico del abducen, el troclear y el oculomotor generan un impulso y definen la posición de los músculos alrededor del ojo. Y entonces, cuando vemos la posición del ojo, tenemos el oculomotor, el abducen y el troclear. Y entonces, por ejemplo, el oculomotor se encarga de los músculos mediales y ventrales, mientras que el abducen se encarga de los músculos laterales y el troclear se encarga de hace como un sistema de polea o de rotación dorsal del ojo. Entonces, dentro de los estrabismos, que sería lo que resulta a partir de la alteración del globo ocular, tenemos alteraciones o estrabismos congénitos y estrabismos posicionales. Dentro de los estrabismos congénitos, una de las causas más comunes de estos estrabismos es la hidrocefalia, ¿okay? Que es el estrabismo bilateral. Normalmente los pacientes nacen con ello, y es un estrabismo ventrolateral, ¿ok? El estrabismo posicional se da cuando se altera la posición de la cabeza y los ojos no tienen la capacidad de acompañar a la cabeza, porque la idea de todos estos núcleos y la interacción de todos estos núcleos es que la posición de la cabeza vaya con la posición de los ojos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un movimiento ocular, que vamos a hablar más adelante, se llama nistagmo fisiológico, en donde los ojos se ajustan a la posición de la cabeza. Entonces, cuando tú tienes estrabismo posicional, tú alteras la posición de la cabeza, y al alterar la posición de la cabeza, te das cuenta que el ojo no tiene la capacidad de ajustarse a otra posición, y entonces a eso se le denomina estrabismo posicional, y normalmente tiene un origen patológico. ¿Ok? Seguimos evaluando, y entonces tenemos la evaluación del nervio trigémino, en donde el nervio trigémino tiene responsabilidad en la sensibilidad facial, sensibilidad alar nasal, el tono de la mandíbula y la sensibilidad corneal, ¿ok? Entonces, acá les muestro una evaluación en donde la paciente no tiene sensibilidad del filtro nasal, tampoco tiene sensibilidad alar nasal, y esta paciente es una paciente que tuvo una lesión isquémica. Y esta otra paciente, en donde ustedes pueden ver que hay
una asimetría en los músculos temporales. Y además de eso, no sé si ven que el canto del ojo es mucho más pequeño, ¿ok? Y si nos ponemos a ver con mucho más detalle, podemos notar que hay como una lesión o una opacidad en la córnea de esa paciente, ¿ok? Y esta paciente es una paciente que tenía una lesión trigeminal. Una de las cosas que nosotros evidenciamos en las pruebas de imagen avanzada es que hay alteración en los músculos temporales, ¿ok? Esto sería acá el músculo temporal, y aquí hay una atrofia marcada del músculo temporal del lado en donde se encuentra la lesión. Ok, luego tenemos el nervio facial, que el nervio facial pues se encarga del reflejo palpebral, pero también tiene algunas responsabilidades autonómicas en las glándulas salivales, lagrimales, paratinas y nasales, da la sensibilidad auricular, la posición del músculo estapedio y la musculatura facial. La vía de emergencia del nervio facial está muy relacionada con lo que sería el oído interno. Entonces, por eso es común cuando tenemos procesos inflamatorios importantes que se haga una compresión sobre el nervio facial y tener afecciones faciales también. Acá, esta es la misma paciente que quiero mostrarles la diferencia. Lo que quiero que vean es que aunque ella tiene algo de parpadeo, no hay una respuesta al estímulo, ¿ok? Y hay una deficiencia del nervio facial. Mientras que es al núcleo motor del nervio facial, porque pareciera que sí hay sensibilidad auricular. Pero esta paciente tenía una lesión principalmente de trigémino y un poquito de nervio facial. Ok, vamos a hablar de el nistagmo, ¿ok? Como les estaba hablando anteriormente, tenemos el nistagmo fisiológico, que es el movimiento ocular con respecto a los movimientos de la cabeza, y es este nistagmo que se da cuando vas, no sé, en un tren o cuando vas en un carro, y se evalúa moviendo la cabeza de un lado hacia el otro y que la posición del globo ocular vaya de un lado hacia el otro con respecto a la cabeza. Y luego tenemos el nistagmo patológico. ¿Y qué es el nistagmo patológico? El nistagmo patológico es movimientos anormales de los ojos que nada tienen que ver con la posición de la cabeza, ¿ok? Y este nistagmo patológico puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser rotatorio. Una de las cosas claves del nistagmo, más que todo cuando es horizontal, es entender el porqué de la dirección y de las velocidades de este movimiento ocular. Ellos hablan de que el nistagmo tiene una fase rápida y una fase lenta, que realmente al principio no es fácil de identificar, pero que sí, que si uno se enfoca, lo puede lograr. Entonces, cuando ellos hablan de que normalmente la fase rápida, yo lo veo como esta gráfica que tenemos acá del hombre con la cuerdita. ¿Por qué? Porque como tenemos músculos a ambos lados del ojo, ¿ok? Tenemos la inervación que le da el tono a esos músculos a ambos lados del ojo. Cuando tenemos un lado que no funciona, simplemente el ojo lo que le pasa es que se cae. Y el lado que sí funciona dice, ¡epa!, y lo corrige rápidamente, ¿ok? Luego se cae y lo corrige rápidamente. Entonces yo pongo este ejemplo de ese señor con esa cuerda, porque ese señor con esa cuerda es el lado que está funcionando y corrige rápidamente el ojo y luego cae de nuevo al lado que no funciona. Entonces, al aclarar esto, pues
tenemos una fase lenta en donde cae y una fase rápida en donde se corrige. ¿Ok? Este es un ejemplo de un nistagmo vertical, pero muchas veces lo que pasa con los pacientes, y fíjense que este paciente está acostado de lado, es que los pacientes, tú lo pones en cierta posición y tienen un nistagmo horizontal, y cuando cambias la posición de la cabeza, desarrollan un nistagmo vertical. También tenemos un nistagmo rotatorio, que es hacia arriba y hacia un lado. Es un nistagmo que es bastante complicado de identificar. Entonces, el valor diagnóstico de esto, o el valor por lo menos para la neurolocalización, es que el nistagmo horizontal, netamente horizontal, que no cambia con la posición de la cabeza, se caracteriza por lesiones que son más periféricas. Mientras que el nistagmo vertical, rotatorio, o que al cambiarlo de posición cambia de dirección, se caracteriza por lesiones más centrales. ¿Ok? Tenemos otro paciente acá, en donde, no sé si pueden observar que aquí hay un nistagmo vertical, y en el otro ojo, además hay un estrabismo que tiene dos direcciones totalmente diferentes de los ojos. Tenemos una ventrolateral y la otra es más bien como ventromedial. Y en el otro ojo pareciera haber un nistagmo más bien entre o rotatorio horizontal, mientras que en el ojo izquierdo es evidentemente un nistagmo vertical. Aquí tenemos otro paciente. Este es un nistagmo horizontal más obvio, ¿ok? Entonces, fíjense que es complicado a veces identificar cuál es la fase rápida y cuál es la fase lenta, ¿ok? Pero sí, si lo volvemos a ver, bueno, aquí tenemos otro paciente. Este nistagmo es un nistagmo más entre horizontal, ¿ok? Y entonces cuando tú lo analizas, dices, bueno, ¿hacia dónde está la fase rápida? Pues pareciera que la fase rápida está hacia el lado derecho del animal, ¿no? Hacia el lado derecho del animal. Y pareciera que la fase lenta está, perdón, que la fase rápida está hacia el lado izquierdo del animal, el lado derecho mío, y que la fase lenta está hacia el lado derecho. Pero es complicado. Y una de las cosas que nos ayuda a identificar es los signos asociados con esto. Y, por ejemplo, tenemos a este paciente que tiene el ladeo de la cabeza acompañado de un nistagmo horizontal. Esto es un video de los propietarios que me enviaron los propietarios, ¿ok? Pero se puede evidenciar el ladeo de la cabeza, junto con el nistagmo horizontal. Este es otro paciente. En este paciente quiero mostrárselo porque a veces el nistagmo no es tan fácil de identificar. Entonces tenemos a este paciente, fíjense este nistagmo. Es como un nistagmo muy sutil y es como un nistagmo vertical muy sutil. Pero luego cuando vemos el cuadro general, vemos que hay también, está acompañado de ataxia, y no sé si se dan cuenta, bueno, las secreciones oculares, ¿ok? Pero no sé si se dan cuenta que hay, aparte de las secreciones oculares y la ataxia, un movimiento de la cabeza. Entonces, bueno, por ejemplo acá, cuando ves el cuadro general, que parece, si tú lo ves así, dices, un paciente con una infección en los ojos y ya, una conjuntivitis. Pero cuando ves el cuadro general, pues te das cuenta que hay una afección central y esto era un paciente que tenía distemper, ¿ok? Entonces, resumiendo, si tenemos un nistagmo que es vertical o rotatorio, pues pensamos más en una lesión central. Si es periférico, es un nistagmo horizontal. Las lesiones centrales normalmente vienen acompañadas de afección de la propiocepción, aunque no hemos hablado de afección de la propiocepción. Y las lesiones periféricas no afectan la propiocepción. También tenemos que normalmente tienes afección de otros pares craneales, mientras que en el periférico, bueno, como les dije, el nervio facial.
Y los centrales muchas veces vienen acompañados de alteración de la conciencia, no siempre, porque si tenemos lesiones cerebrales, por ejemplo, no necesariamente va a haber afección de la conciencia. Mientras que en el periférico no hay razón para que haya afección de la conciencia. ¿Okay? Luego tenemos la evaluación del nervio vago, el glosofaringeo y el hipogloso. Estos nervios principalmente se encargan de los procesos de deglución, dirección de la lengua, reflejo de glutorio, conducción del bolo alimenticio, ¿ok? Y normalmente las patologías que están más asociadas a esto son patologías en donde hay dificultad para la aprehensión del alimento. También pongo esto de la dirección de la lengua porque hay muchos pacientes que tienen esta lengua así como caída hacia un lado. Y he tenido pacientes que han tenido afecciones, por ejemplo, de distemper, y se ha visto afectado el nervio hipogloso y como secuela, pues quedan con pérdida de la inervación de un lado de la lengua y la lengua tiende a irse hacia el lado contrario. ¿Okay? Una de las maneras de evaluar esto es abriendo la boca para evaluar el tono mandibular. También puedes poner un poquito de alguna sustancia amarga en la parte de atrás de la lengua para ver si hay sabor. Pero normalmente cuando tú tienes estas lesiones tú lo notas porque los pacientes no comen de forma normal. Yo tenía un paciente, que creo que no tengo el video acá, no, que tú le dabas una bolita de comida y tardaba 3, 4 minutos y se le salía mucha cantidad de comida tratando de deglutir. Y era porque había una alteración en el tema de la deglución. ¿Okay? Aquí les traigo un caso clínico, que es una Yorkshire de 3 años, que tuvo un trauma craneoencefálico, ¿ok? Y le estamos haciendo la evaluación neurológica. Entonces, fíjense que primero hay una alteración de conciencia, o sea, este paciente está deprimido. Segundo, pareciera haber pleurotótono hacia el lado izquierdo, ¿ok? Aunque sí, yo estoy sosteniendo la cabeza, la posición de este paciente es ese pleurotótono. Luego, el reflejo palpebral no está muy claro, no hay nada de sensibilidad nasal, no hay sensibilidad auricular. Fíjense que mantiene el pleurotótono cuando se activa un poco, ¿ok? Ahí no se ve muy bien, pero no hay respuesta pupilar de un lado. O sea, el diámetro de la pupila no se modifica, ¿ok? Hay un estrabismo, fíjense que hay un ojo que está en una posición diferente con respecto al otro, no hay nistagmo. Ahí cuando se cambia la posición de la cabeza se ve más marcado el estrabismo, ¿ok? Fíjense el pleurotótono. No hay nistagmo fisiológico. Cuando rotamos la cabeza no hubo ninguna respuesta de nistagmo fisiológico. Y bueno, aquí luego hacemos evaluación de reflejos miotáticos, que eso sí están normales. ¿Okay? Hay como fíjense que hay como un pleurotótono con algo de opistótono. Y sí, esto puede pasar, porque tienes afecciones. Esto es un trauma craneoencefálico. Esta paciente tenía una semana, yo estaba de viaje. Cuando volví de viaje, ella tenía una semana con el trauma craneoencefálico, habían hecho el manejo básico con manitol, con oxígeno, regulación de la presión, etcétera, y no habían logrado que avanzara más allá de allí, ¿ok? Pero era una propietaria que estaba muy comprometida. Entonces a esta paciente le hicimos una resonancia magnética y encontramos que había un aumento, una hidrocefalia hipertensiva secundaria al trauma, porque había una estenosis del acueducto mesencefálico, ¿ok? Entonces, procedimos a hacerle una derivación ventrículo-peritoneal, que es que se coloca una válvula que va desde el ventrículo lateral y drena en el abdomen, ¿ok? Esta es una foto de la válvula ya en la cabeza, va
por subcutáneo y llega hasta el abdomen, ¿ok? Y esta es una foto del postquirúrgico inmediato. Y este es el primer video que fue 8 días después de la cirugía. Como pueden ver, pues por lo menos la respuesta motora mejoró. Yo diría que todavía hay un poco de pleurotótono y ladeo de la cabeza y hay una pérdida del equilibrio, o sea, se le hacía muy, muy difícil mantenerse en pie. Esto es 2 semanas después de la cirugía, ¿ok? Había una alteración de la visión, además tuvo una úlcera corneal porque pues, el nervio facial no estaba funcionando de manera correcta y no hizo sus funciones y no hubo lubricación de los ojos, y aunque colocamos gotas, pues generó una úlcera corneal. Pero aquí ya había mejor conciencia. De hecho, creo que se puede oír que está llorando porque quiere que la saque del corral, ¿ok? ¿Quién llegó? Bueno, ¿Quién llegó? Ella tuvo una evolución favorable. Repetimos a los 5 meses la resonancia. Vimos que aunque tenía la válvula ventriculoperitoneal, el acueducto mesencefálico se veía con paso de líquido cerebroespinal, y decidimos retirar la válvula, ¿ok? Y bueno, este fue uno de los videos que me mandaron recientemente, en donde, nada, Campanita recuperó la visión, está caminando muchísimo mejor, aumentó de peso, y cumplió 5 años en pandemia. Es la del sombrerito rosado. Entonces, bueno, les traigo este caso porque la neurología a veces tiene casos que se ven muy mal, que pareciera que tienen muy mal pronóstico, pero que con paciencia, dedicación y tiempo, pues pueden salir adelante, ¿ok? Nada, muy agradecida, y me conectaré luego para algunas preguntas. Este cuadro que está acá es un cuadro que me parece que es bastante útil para las personas, los clínicos que están comenzando a hacer neurología, porque ayuda mucho a identificar como los principales síntomas o signos que presentan las mascotas y tener una idea de dónde están las lesiones. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo por el día de hoy, y espero sus preguntas.